Aleluya. Que la ayude al Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice que en su nombre solamente hay salvación. Amén, así Dice es. que su nombre es el único mediador entre el hombre y Dios. Amén. Aleluya. Así que cualquier cosa que le quiera pedir, pídaselo al Señor Jesucristo, Amén. que el Padre nos estará escuchando. Amén, así es. Dice, no sé si ustedes hayan visto cuando yo era niño, estaban las hormiguitas. ¿Y quién de nosotros no mató hormiguitas? ¿Y se acuerdan que las hormiguitas estaban dando vueltas? Ajá. Amén. O había otras que llevaban un caminito. Amén. Y eso era todo el día, todo el día. Tú te podías ir y regresabas y las hormiguitas ahí estaban, ida y otras de venida, pero todas iban marchando iguales, trabajando igual. Pero ¿qué pasaba cuando una de ellas se moría? O cuando una de ellas se salía de la fila, se descontrolaba todo el hormiguero. Amén. Ojalá que no nos pase así a nosotros. Amén. Dios nos ayude en este nuevo, se puede decir, nuevo diseño que queremos hacer. Amén. Todo lo queremos hacer para ustedes, para la honra y la gloria de Dios, pero también lo queremos hacer para ustedes, para que vengan, para que no se enfríen entre semana, porque si era un poquito difícil que esperarte hasta el viernes o sábado, y quieras que no, sí hace falta la palabra. Amén. Y agarramos estos nuevos cursos. Nosotros dijimos que íbamos a hacer unas enseñanzas. Yo creo que en 3 semanas que lleguen los libros vamos a empezar, si Dios quiere. En vez de predicaciones, se va a dedicar a una enseñanza. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos cuál es el significado de la Biblia y el por qué. Amén. La palabra viene siendo, se define así, el texto y el contexto. ¿Qué quiere decir? Que la palabra que tú estás leyendo es el texto y el contexto es el anterior al texto, para explicarte de qué se trataba o de qué está hablando. Porque ahorita en la actualidad, ustedes saben que hay muchos hermanos, o que se dicen llamados hermanos, que desgraciadamente están torciendo la palabra. ¿Y qué es lo que está pasando? Están engañando a la gente y la quieren manipular a su antojo, metiéndoles temor. El pueblo de Dios no debe tener temor. Si tú tienes a Cristo, no tiene que haber ningún temor. Amén. Si no hay trabajo, es gloria a Dios. Si llega una prueba, es gloria a Dios. Si llega una enfermedad, gloria a Dios. Dios tiene el control de todo, mi hermano. Amén. Aleluya. Orar durante la prueba es duro. Amén. Y hoy vamos a estudiar, fíjate, Dios me daba una palabra, pero Dios me la cambió. Y vamos a dar un ejemplo de lo que se va a tratar ahora que lleguen estos libros. Son unas guías de lo que nos van a ayudar para entender mejor la Biblia. La Biblia es una arma para que tú puedas pelear contra el enemigo. El rey David se afligió y es cuando empezaba a escribir los salmos. Tenía salmos de alegría, salmos que le cantaba a Dios, pero también tiene salmos donde él oraba a Dios y le gritaba a Dios y le lloraba a Dios. Amén. Vamos a empezar, mis hermanos, en el Salmo 42. Y de ahí no nos vamos a ir. Ahora no vamos a andar para adelante ni para atrás. Solamente vamos a tratar de entender a David. Amén. ¿Por qué escribió este salmo? Porque una cosa es que uno venga y leas un salmo y lees un versículo o lees 2, pero no sabes el significado. Y voy a empezar con el Salmo 42 y vamos a escoger el versículo 5. Cuando lo tengan, digan un amén, mis hermanos. Amén. Dice así, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, dice así. Hace una pregunta David. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Él se estaba preguntando él solo. ¿Quién de nosotros no ha hablado solo? Amén. Yo estoy loco, yo hablo solo. Yo también. Y luego dice, él hace una pregunta, pero él mismo se contesta. Y dice, espera en Dios. Amén.
porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El rey David estaba pasando por una circunstancia muy dura, mi hermano, y estaba entrando se puede decir, en estos tiempos de depresión. ¿Qué significa depresión? Tristeza. ¿Sientes que nada vale la pena? ¿Nada te importa? ¿O nadie te entiende? ¿Tienes ganas de llorar? ¿No puedes dormir? ¿Te duele o sientes dolencia en tu cuerpo y no tienes nada? ¿Te quieres o piensas en salir corriendo? Nada te anima. Todo te molesta. Y el rey David así estaba. Triste, decaído y hablándose a sí mismo. ¿Por qué? Porque el rey David había cometido un pecado. Y a causa de ese pecado murió un hijo. Pero no solamente murió ese hijo, sino que dice aquí que una hija de él fue violada. Ajá. Amén. Y a veces no sabemos por qué David escribió estas palabras. Sí. Y luego, después de que la hija fue violada, dice que su esposa la asaltaron sexualmente también. Pero cuando él escribió este salmo, era porque él tenía un hijo que se llamaba Absalón. Y resulta que era un hijo rebelde. Y este hijo rebelde le quería quitar el reino a David. Y murió trágicamente. Y David explotó. Nosotros a veces por cualquier cosita ya estamos explotando. No, el rey David él sabía que había pecado y él sabía que tenía que pagar el pecado. Pero el pecado lo pagó con la muerte de su primer hijo. Amén. Pero después vino que violaron a la hija. Y luego después a su esposa la asaltaron sexualmente. Y por último, al hijo rebelde, él lo amaba. Y resulta que murió trágicamente. Amén. Y fue cuando ya David se destrozó y escribió este salmo. Y vamos a empezar a leer el versículo 1. Y dice el rey David: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo me imagino a David totalmente destrozado, lleno de lágrimas, de llanto, y pone como ejemplo al ciervo. El ciervo es como el venadito. Dice que los venaditos en las mañanas, cuando están en las montañas, van y buscan primero los ríos de agua. Y empiezan a gritar, a hacer un ruido, y se empiezan a comunicar entre ellos. Pero dice en la Biblia que le están clamando a Dios. Hay varias partes de la Biblia donde David menciona a los siervos. Y él, mejor dicho, igual nosotros nos podemos comparar con un siervo cuando nos encontramos en unas circunstancias desesperadamente que no está en tus manos. Es cuando uno empieza a clamarle a Dios. Y ahí es donde entra lo bueno. Porque cuando tú le dejas las cosas a Dios, en las manos de Dios, es cuando realmente viene el poder de Dios. Y ahí viene el milagro de Dios. Y viene el control de Dios. Así es. Porque cuando queremos hacer las cosas por nuestras cuentas, No, todo va a salir mal. No sale. Amén. Y por eso decía en el 5, decía, espera en Dios. Él mismo preguntaba y él mismo se contestó. Amén. Dice el 2, mi alma tiene sed de Dios. ¿Por qué tenía sed de Dios? Porque cuando estaba pasando una prueba, mi hermano, no te gozas de la misma manera. Cuando las cosas van viendo bien, tú vienes bien contento y paz de Cristo, y gloria a Dios, y aleluya. Pero cuando las cosas están pasando mal,
Y vienes a la iglesia y te dicen, paz de Cristo, paz de Cristo. Gloria a Dios, paz, gloria a Dios. Buenos días, hermanos, ¿qué tienen de buenos? Y contestas mal. O simplemente no contestas y haces tu cara de enojado. Pero hay que entender, mis hermanos, que hay hermanos que van a pasar por esas circunstancias y nosotros tenemos que ser tolerantes con ellos. Es bien difícil, pero más cuando tú eres un líder o cuando eres encargado de un puesto, tú tienes que entender a esa persona. Porque un día tú lo pasaste o lo vas a pasar. Y dice, mi alma tiene sed de Dios. Y luego dice, del Dios vivo. Y dice una pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fíjate, ¿qué quiere decir? Que no había ido a hablar con Dios. Duró un tiempo sin ir a buscar de Dios. Y yo creo que nos sentimos identificados que cuando estamos pasando por una prueba, yo creo que nos olvidamos de Dios. Y no, mis hermanos, es cuando más debemos de buscar a Dios. Amén. Así es. Dice el 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. ¿Qué húbole? No paraba de llorar. No paraba de llorar día y noche. Dice que era su pan de día y de noche. No paraba de llorar. Estaba bien angustiado. Imagínate todo lo que le pasó a él. Leemos un salmo o una parte de la Biblia muy fácil, muy simple, sin saber que cada página de la Biblia es una página de una historia de un personaje bíblico que sufrió por nosotros. Porque todo esto nos está sirviendo a nosotros, por ejemplo. Y dice, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Cuando las cosas salen mal, ¿qué nos dicen a nosotros, mis hermanos? ¿Dónde está tu Dios? Pues no que tú muy cuánta manera y que todas las puedes. Llega la prueba, llega la enfermedad, llega el desempleo, ¿y qué te dicen? Y tú te agüitas. ¿Y qué es lo que hace la gente? Te hace que pierdas la fe y empiezas a dudar. Híjole, a lo mejor donde estoy no es el lugar donde yo debo de estar. O sabes que a lo mejor le estoy pidiendo al Dios equivocado. Pero no, mi hermano. Dios solamente quiere ponerte a prueba. Porque quiere probar tu fe. Quiere probar qué tanto lo amas o si en realidad lo amas. Dice el 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Fíjate, se acordó que había cosas mejores antes de lo que estaba pasando en ese momento. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Cuando las cosas van bien, vas y pregonas a la gente y le presumes a tu Dios. Mira lo que Dios me dio, mira, me dio una bebé, me dio esto, me dio el otro, Dios me contestó la oración. Mi esposo ya no es borrachillo, ahora alaba a Dios. Y andas presumiendo a tu Dios. Y luego, cuando viene la prueba, pero cuando todo va bien, hasta los invitas a la iglesia y los traes. Así dice David. Dice que él se acordaba de cómo conducía a la gente a la casa de Dios. Alegres. Y dice el 5. Es cuando él se preguntó, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y se contesta él solo y dice, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Aleluya. Dice el 6, Dios mío, mi alma está batida en mí. Fíjate, ahí empezó a orarle a Dios. Porque primero empezó a examinarse él, y luego empezó a decir de que él no había ido a hablar con Dios. Y se acordaba de cuando le iba bien. Y luego después él se hizo una pregunta y se contestó. Pero ¿qué dijo ahora? Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermoneitas desde el monte de Mizar. Oh, o sea, ya se acordó. Nosotros, mi hermano, nos está diciendo el rey David, nos está diciendo Dios, mejor